Hola jóvenes, un encuentro más con la física. Hoy vamos a hablar sobre la electrostática, comenzando de esta manera con un nuevo capítulo. Pero antes veamos algo de historia para poder entrar en el tema. Vamos a hablar sobre las cargas eléctricas. El francés Charles Dupuy en el año de 1733 se encontraba experimentando con electricidad estática y él descubre que dos bolas de corcho electrizadas, respectivamente con varillas frotadas de vidrio y resina, se repelían. De esto, él deduce que existen dos tipos de fluidos eléctricos, a los que llama electricidad vítrea y electricidad resinosa. Pero en el año de 1793, el físico Alessandro Volta introduce por primera vez el concepto de cargas eléctricas, aunque ya esto se venía manejando desde antes de Cristo en nuestra antigua Grecia. Pero en el año de 1752, Benjamin Franklin no acepta la hipótesis que había planteado Charles Dupuy, pero sí las nombra electricidad positiva y electricidad negativa, cambiando los nombres que había dado Dupuy. La unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades de Medida está dada por el coulomb, que lo vamos a simbolizar con la letra C mayúscula. También se le conoce como el coulombio. Existen dos tipos de carga, una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa, y estas forman parte de la estructura de un átomo. A pesar de todo, alrededor del siglo XVIII ya los científicos hablaban de los conceptos de cargas y señalaban que estas estaban relacionadas por una fuerza. Esa fuerza es determinada por el físico Charles Augustin Coulomb, quien relaciona la carga con la fuerza en el año de 1785. Vamos a hablar sobre la ley de las cargas. Si nosotros tenemos dos cargas iguales, ya sean ambas positivas o ambas negativas, estas se repelen. Pero si las cargas son de signo diferente, pues estas se atraen. Y se atraen con una fuerza electrostática. De esta manera estamos relacionando la carga con la fuerza. Uno de los conceptos que vamos a manejar es el de la triboelectricidad, que es un fenómeno de electrización por frotamiento. Vamos a hablar sobre la electrización. Normalmente la materia puede tener el mismo número de cargas positivas como de negativas. En este momento nosotros decimos que la materia está en el estado neutro, no está electrizada. Tiene la misma cantidad de cargas tanto positivas como negativas. Pero hay algunos cuerpos que tienen la facilidad de perder o de ganar cargas. Si un material tiende a perder alguno de sus electrones cuando entra en contacto con otro, decimos que es más positivo en la serie triboeléctrica. Pero si este material tiende a capturar electrones cuando entra en contacto con otro material, dicho material es negativo en la serie triboeléctrica. Vamos a ver las formas en las cuales se puede electrizar un cuerpo. El primero, por frotamiento. Aquí vemos una varilla que se está frotando con un pedazo de tela, y a medida que se empieza a frotar va esta varilla ganando carga eléctrica. Otro método es por contacto. Cuando una varilla entra en contacto con otro cuerpo, le cede electrones y este queda también cargado. Y el otro método es por inducción, en el cual los cuerpos no entran en contacto en sí. Es solamente un acercamiento para que haya ese tipo de electrización. Te invito a que en tu casa realices este tipo de experimentos. Aquí podemos observar el famoso electroscopio, en el cual pues se puede cargar por el método de inducción sin necesidad de que haya contacto con las laminitas que están en la parte interna del mismo.
Este es el electroscopio. Acá nosotros, después de haber frotado este globo con el cabello, por ejemplo, de esta niña, él se ha cargado eléctricamente y nosotros por inducción podemos hacer que una lata de refresco pues se mueva. Después de haber también cargado este globo, lo acercamos a un fino chorro de agua y este lo va a atraer también. O el clásico, cuando acercamos el globo a una serie de papelitos y estos son atraídos por el mismo. Bueno, entremos en materia. Charles Augustin de Coulomb fue un físico e ingeniero militar francés que nace en el año de 1736 y muere en París en el año de 1806. A él se le debe los trabajos sobre las cargas eléctricas y en honor a Charles Coulomb es que la unidad de medida de las cargas se dan en coulombs. Charles Coulomb deduce su ley sobre las cargas eléctricas después de retomar el trabajo de Henry Cavendish. Henry Cavendish trabajó con una balanza de torsión muy similar a la que observamos aquí en esta animación. Y eso lleva a Charles Coulomb a deducir que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas. Y esto está muy relacionado con el trabajo de Isaac Newton. Si recordamos, Isaac Newton establece la ley de gravitación universal en la cual se toman dos cuerpos, un cuerpo de mayor masa que el otro, y aquí observamos que el Sol atrae a la Tierra, pero a su vez la Tierra atrae al Sol con una fuerza de atracción gravitacional. De esta manera, Isaac Newton obtiene su ley de gravitación universal, que es igual a G por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 dividido entre la distancia al cuadrado que separa a estos dos cuerpos. Si recuerdas, el año pasado estuvimos hablando sobre una historia en la cual se cuenta que Isaac Newton estaba sentado al pie de un árbol de manzanas. En eso una manzana le cae en su cabeza. Él se pregunta, ¿por qué la manzana me cae y la luna no me cae? Lo cual lo lleva a él a deducir su famosa ley de gravitación universal, que la estamos viendo expresada en esta animación. Este trabajo realizado por Isaac Newton a nivel macroscópico lleva a Charles Coulomb a traducirlo también a nivel microscópico, porque él planteaba que si la ley de gravitación universal establecida por Isaac Newton era para todo el universo y las cargas eléctricas forman parte de este universo, entonces él aplica su ley, obteniendo de esta manera lo siguiente: la fuerza electrostática es igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado que separa a ambas cargas, y estas están relacionadas con una fuerza electrostática. Esa constante depende del medio y tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre columbos cuadrados. Y esta es la ley de Coulomb establecida a nivel microscópico. Las unidades de carga en el MKS para el Sistema Internacional de Unidades de Medida, entonces tenemos el Coulomb, el cual se define como la cantidad de carga que a la distancia de un metro ejerce sobre otra cantidad de carga igual una fuerza de 9 por 10 a la 9 newtons. Y la unidad de medida es el coulombio o también el coulomb, simbolizado con la letra C mayúscula en honor a Charles Coulomb. Recordemos que las unidades de medida que vienen de nombres de científicos se simbolizan con la inicial del apellido en mayúscula. Y la unidad de carga en el CGS es el Stat Coulomb o Stat Coulombio. El científico Robert Millikan, quien fue Premio Nobel de Física en el año de 1923, él determina el valor de la carga de un electrón. Recordemos que los electrones se les ha asignado la carga negativa, -1, expresada también con la letra
E menos E, y los protones tienen carga positiva expresada con más E o más 1. Y un electrón equivale a menos 1,602176 por 10 a la menos 19 coulombs. Este valor es el mismo para un protón, pero con valor absoluto. Aquí tenemos una nota que es bastante importante a tener en cuenta cuando vayas a realizar problemas sobre cargas eléctricas. Cuando te dé una fuerza electrostática negativa, esto únicamente indica es que las cargas se atraen. Este valor negativo no significa que debes dibujarlo hacia la izquierda o hacia abajo. No, solamente indica es que las cargas se atraen. Mucho ojo con eso. O también, si la fuerza electrostática nos da positiva, solamente me indica es que las cargas se repelen. Eso no indica otra cosa, solamente que se repelen, no que tengamos que dibujarlo ni hacia la derecha o hacia arriba. Mucho cuidado con eso, mucho ojo con eso. Y aquí pues tenemos algunos pasos que hay que tener en cuenta para poder resolver problemas. Primero, debemos aplicar la ley de Coulomb. Segundo, se dibujan las fuerzas electrostáticas sobre cada carga, teniendo en cuenta lo que mencionamos en la anterior diapositiva. Mucho ojo con eso. Y se va a observar, después de dibujarlas, hacia dónde se dirige la fuerza, porque esta es de carácter vectorial. Y según hacia dónde se dirijan, pues se le coloca el signo respectivo ya en la operación matemática, ya sea que estemos hablando nosotros de una recta horizontal o vertical. Pero si no es el caso de una recta, entonces posiblemente las cargas estén en una figura geométrica, como un triángulo o un cuadrado. Y aquí tendríamos que utilizar ya sea el teorema de Pitágoras o la ley del coseno, según sea el caso, sin colocarle signo. Recuerda que el signo solamente me indica es que las cargas se atraen o se repelen, nada más, no indican otra cosa. Te invito a que busques el taller del año pasado llamado Sumatoria Vectorial entre Fuerzas. Le hagas un pequeño repaso que te va a servir para poder resolver problemas con fuerzas electrostáticas. Después de haber realizado el anterior proceso, pues se halla la sumatoria vectorial entre fuerzas, tal y como te enseñé en el taller sobre sumatoria vectorial. Y aquí hay que tener mucho cuidado en esto, en el último renglón. Lo que se obtiene matemáticamente debe coincidir con el resultado gráfico. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Tenemos dos cargas puntuales positivas de 4 y 1 microcoulomb que se encuentran separadas una distancia de 2 centímetros. Hay una tercera carga de menos 2 microcoulomb que está situada en medio de la línea que une las dos primeras, y me están solicitando calcular gráfica y matemáticamente la fuerza resultante que actúa sobre la carga que está en medio de las otras cargas. Entonces vamos a calcular la fuerza electrostática sobre esta carga que estoy indicando aquí con el cursor. Y para esto pues vamos a tener en cuenta la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me establece una relación entre dos cargas únicamente, y aquí tenemos son tres cargas. En otras palabras, el problema se reduce primero a hallar la fuerza electrostática entre estas dos primeras cargas que estoy indicando con el cursor, y luego hallar la fuerza electrostática entre estas otras dos cargas que estoy indicando con el cursor. Y ya cuando hallemos las dos fuerzas, se suman y esa es la fuerza electrostática resultante sobre esta carga. Entonces comencemos. En la parte superior tenemos la gráfica de la situación planteada, y aquí tenemos el primer paso del proceso para resolver problemas. Aquí lo he traído, se aplica la ley de Coulomb para que recordemos eso. Entonces vamos a aplicar la ley de Coulomb. Nosotros sabemos que la fuerza electrostática es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre R al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb, pero vamos a aplicar esto a este caso específico. Comenzamos con estas dos cargas de acá que estoy indicando con el cursor, la carga Q sub 1 y la carga Q sub 2. Como vamos a hallar la fuerza electrostática
sobre la carga Q sub 2, entonces necesitamos conocer, número 1, la distancia que hay entre estas dos cargas y la vamos a llamar la distancia A. De esta manera entonces vamos a definir la fuerza sub 2,1 es igual a la constante por Q sub 2 por Q sub 1 dividido entre la distancia al cuadrado. Mira que he colocado aquí el producto de las cargas empezando con la carga con respecto a la cual estamos haciendo el análisis. De esta manera entonces F sub 2,1 es la fuerza electrostática que se ejerce sobre la carga Q sub 2 debido a la carga Q sub 1. Reemplazamos los valores, tenemos esto y aquí en el numerador tendríamos 4 por menos 2 me da menos 8 y este producto de potencias de 10 nos queda 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 se escribe la misma base y se suman los exponentes y me da 10 a la menos 12 por menos 8. Aquí nos quedaría 9 por menos 8 me da menos 72 y 10 a la 9 por 10 a la menos 12 me da 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 4 que está en el denominador sube como 10 a la más 4 y al multiplicarlo por 10 a la menos 3 me da 10 a la 1. Columbos cuadrados con columbos al cuadrado se simplifican, al igual que metros cuadrados con metros cuadrados, obteniendo así que F sub 2,1 es igual a menos 72 por 10 newtons. Este valor negativo lo único que me indica es que las cargas se atraen. Eso es todo. No me indica otra cosa, solamente es que se atraen. Estas dos cargas que tenemos aquí se atraen. Y como estamos haciendo el análisis con respecto a la carga Q sub 2, entonces esta atrae a la carga Q sub 1. Vamos a colocar este valor de la fuerza, vamos a colocarlo por acá. Lo voy a colocar positivo porque ya sabemos que este signo lo único que me indica es que se atraen, nada más. No me indican otra cosa. Eso es todo. Listo. Vámonos a aplicar ahora la ley de Coulomb con las otras dos cargas, con Q sub 2 y con Q sub 3. Para eso necesitamos la distancia D. Entonces nos quedaría F sub 2,3 es igual a K por Q sub 2 por Q sub 3 dividido entre la distancia al cuadrado. Mira que estoy colocando la carga Q sub 2 de primero, porque con respecto a ella es que estamos haciendo el análisis, donde F sub 2,3 es la fuerza electrostática que se ejerce sobre la carga Q sub 2 debido a la carga Q sub 3. Reemplazamos los valores y de igual manera aquí me queda menos 2 por 1, donde está el cursor, menos 2 por 1 me da menos 2 y aquí 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 12. Este 9 lo multiplicamos por este menos 2 me da menos 18 y 10 a la 9 por 10 a la menos 12 me da 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 4 sube como 10 a la 4 multiplicado por 10 a la menos 3 pues me da 10 a la 1. De esta manera entonces la fuerza sub 2,3 es igual a menos 18 por 10 newtons. Este menos lo único que me indica es que estas dos cargas se atraen, no indica otra cosa, no me indica que una va hacia la izquierda ni hacia la derecha, solamente que se atraen, eso es todo. Entonces voy a poner este valor, lo voy a poner aquí arribita para recordarlo, y esto lo único que indica es que las cargas se atraen, nada más. No le he colocado el signo, eso no indica que va hacia la izquierda ni hacia la derecha, no, solamente que las cargas se atraen, eso es todo, ojo con eso. Listo, ya aplicamos el primer paso de la metodología, que era utilizar la ley de Coulomb. Vamos con el siguiente paso. Aquí también lo estamos recordando. Me dicen, se dibujan la fuerza electrostática sobre cada carga. En este caso sobre Q sub 2, que es la carga de análisis. Y hay dos posibles procesos. Uno, si se obtiene una línea recta horizontal o si están en una figura geométrica. Este segundo párrafo no se aplica acá. Solamente vamos a aplicar el primer párrafo porque
las cargas están en una línea recta. Entonces vamos a tener en cuenta solamente el primer párrafo que estoy indicando con el cursor. Entonces te recuerdo, se dibujan la fuerza electrostática sobre, en este caso, la carga Q2. Entonces observa que entre las cargas Q1 y Q2 hay una fuerza de atracción. Dibujemos esa fuerza. Aquí la tenemos. Esta medida de fuerza es totalmente diferente a las medidas de las distancias que teníamos hace rato. Entonces aquí ya estamos hablando de newton. Entonces tenemos 10 newtons, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 newtons queda aquí aproximadamente. Entonces aquí tenemos 72 por 10 newtons. Trabajando a escala. Este es el valor de la fuerza sub 2.1 y me está indicando atracción entre estas dos cargas. Ahora dibujemos la otra fuerza, la fuerza F sub 2.3, que hay atracción también entre las cargas 2 y 3. La dibujamos y aquí tenemos aproximadamente 10, 18 por 10 newtons. Trabajando a escala. Listo, ya tenemos las dos fuerzas. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas. Ahora, para esa sumatoria de fuerzas, ahí sí vamos a tener en cuenta hacia dónde se dirige el vector fuerza para poderle colocar el signo. Ojo con esto. Entonces quitamos esto que nos está molestando en el momento y vamos a sumar las dos fuerzas porque esta es de carácter vectorial. Entonces la fuerza resultante 2 es igual a la fuerza sub 2.1 más la fuerza sub 2.3. Si observamos gráficamente, y aquí es fundamental siempre hacer la gráfica, si observamos gráficamente, la fuerza sub 2.1 se dirige hacia la izquierda. Como esta va hacia la izquierda, esta va a ser negativa. Y si observamos la fuerza sub 2.3, está dirigida gráficamente, está dirigida hacia la derecha. Como va dirigida hacia la derecha, la vamos a poner positiva. Entonces nos queda esto. Realizamos las operaciones matemáticas y nos da que la fuerza resultante sobre la carga Q sub 2 es igual a menos 54 por 10 newtons. Y en este caso el signo menos sí me indica que la fuerza va dirigida hacia la izquierda, porque ya estamos hablando de fuerzas, no de cargas. Entonces, como va dirigida hacia la izquierda, la dibujamos y aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 54 newtons dirigidos hacia la izquierda. Y ese es el tercer paso de esta metodología, en la cual pues nos dice que se halla la sumatoria vectorial, la tenemos entre las fuerzas, tal como lo hicimos en el taller del año pasado. Vámonos con un segundo ejercicio. Tres cargas eléctricas, Q1, Q2 y Q3, se encuentran en los vértices de un triángulo rectángulo, tal como lo muestra esta figura. O sea, aquí vamos a colocar esas tres cargas. Tenemos la carga Q1, que es positiva, la carga Q2, que también es positiva, y la carga Q3, que es negativa. Y aparece la distancia entre Q1 y Q2, que es de 3 centímetros, y entre Q2 y Q3, que es de 4 centímetros. Me están pidiendo calcular la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q2 debido a las otras cargas. Entonces vamos a hacerlo gráfica y matemática. Solución. Te recuerdo nuevamente, dentro de la metodología se aplica la ley de Coulomb. Entonces nosotros sabemos en general que la fuerza electrostática es igual a K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Esto es Coulomb en general, pero vamos a aplicar ahora Coulomb en forma particular para estas cargas que tenemos acá. Entonces comenzamos con la primera, con el análisis de la carga Q2 con respecto a Q1. Y vamos a calcular la fuerza electrostática sobre Q2 debido a Q1, apareciendo esta fórmula donde F2.1 es la fuerza electrostática que se ejerce sobre la carga Q2 debido a la carga Q
sub 1. Quitamos el recorderis ese y ahora sí reemplazamos valores. Entonces tenemos esto. Nuevamente aquí nos quedaría 2 por 1 me da 2, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 me da 10 a la menos 12 y columbo por columbo me da columbos al cuadrado. Resolvemos esa partecita. Ahora multiplicamos este 9 por 2, nos da 18 por 10 a la menos 12 y este 10 a la 9 por 10 a la menos 12 nos queda 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 4 que está en el denominador sube como 10 a la 4, al multiplicarlo por 10 a la menos 3 me da 10 y me quedan newtons, que son las unidades de fuerza. Hacemos la división respectiva y nos da 2 por 10 newtons, o sea 20 newtons. Vamos ahora con el análisis de las otras dos cargas, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces recordamos, se aplica la ley de Coulomb. Nosotros sabemos en general que la ley de Coulomb establece esta expresión matemática, pero como vamos a hablar de Q sub 2 y Q sub 3, entonces cambiamos donde F sub 2,3 es la fuerza electrostática que se ejerce sobre la carga Q sub 2 debido a la carga Q sub 3. Y observa que en la expresión matemática he colocado de primero la carga Q sub 2. Listo. Entonces quitamos el recorderis, reemplazamos los valores, realizamos las operaciones matemáticas y obtenemos al final que F sub 2,3 es igual a menos 3,375 por 10 newtons. Ya aplicamos la ley de Coulomb para las cargas. Ahora nos vamos con el siguiente paso de la metodología. Entonces aquí lo tenemos. Observa que en el primer párrafo me hablan de si las cargas están en una recta horizontal o vertical. No es el caso. Estas cargas están ya en una figura geométrica, que es el segundo párrafo. Entonces, se dibujan las fuerzas electrostáticas. Si se encuentran formando una figura geométrica como un triángulo o un cuadrado, se aplica el teorema de Pitágoras o la ley del coseno, según sea el caso. Entonces vamos a ver qué tendremos que aplicar, si Pitágoras o la ley del coseno, uno de dos. Para eso tenemos que dibujar las fuerzas que acabamos de obtener. Entonces vamos a dibujar la fuerza sub 2,1 y la fuerza sub 2,3. Si observamos entre 2 y 1, ambas son positivas, por lo tanto hay una fuerza de repulsión. Y como estamos haciendo el análisis con respecto a Q sub 2, entonces la fuerza electrostática de repulsión en este caso iría hacia abajo. Y esto equivale a 1 y 2 por 10 newtons. Ahora hagamos el análisis entre la carga Q sub 2 y Q sub 3. Si observamos son de signos diferentes, o sea que hay atracción entre ellas dos. Y si hay atracción, pues para el caso de la carga Q sub 2, la fuerza iría hacia la derecha, porque hay atracción entre ambas cargas. Y esto equivale a 1, 2, 3,375 por 10 newtons. Aquí lo tenemos a escala. Listo, ya dibujamos las dos fuerzas. Vamos a quitar este triángulo para poder quedarnos únicamente con las dos fuerzas y hacer el análisis con respecto a ellas. Si recuerdas, el año pasado te enseñé a sumar vectores y el método consiste en trasladar la cola del vector azul a la cabeza del vector rojo, y eso se hace con un movimiento de escuadras. Ahí lo estamos trasladando. Lo mismo pasa con el vector rojo. Vamos a trasladar la cola del vector rojo hacia la cabeza del vector azul, y aquí tenemos ese traslado. Y la fuerza resultante es la diagonal de este rectángulo que se está formando aquí, pero la diagonal que sale de la carga Q sub 2. Y es esta. Y es lo que me están preguntando: ¿a cuánto equivale la fuerza resultante sobre la carga Q sub 2? Si observamos, aquí se está formando un triángulo rectángulo.
Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si cogemos la regla y medimos este vector rojo que estoy indicando con el cursor, nos vamos a dar cuenta que tiene la misma longitud de este vector rojo punteado abajo. En otras palabras, la fuerza sub 2, 3 es la misma de aquí abajo. Y ya tenemos los dos catetos y la hipotenusa. Entonces aplicamos Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la fuerza resultante sobre la carga 2 al cuadrado es igual a la fuerza sub 2,1 al cuadrado más la fuerza sub 2,3 al cuadrado. Reemplazamos los valores. Fíjate que ya aquí no le estoy colocando el signo a la fuerza F sub 2,3 porque no hay necesidad. Quitamos esto, aplicamos la calculadora, sumamos y como estamos tratando de hallar F sub R2, no F sub R2 al cuadrado, pues le hallamos la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad, obteniendo de esta manera entonces que la fuerza resultante sobre la carga 2 es igual a 39,23,088,70,66 newtons, que es lo mismo que 3,92,30,88,70,66 por 10 newtons. Y ese es el valor que debe tener este vector de color verde en la gráfica. Lo que se obtiene matemáticamente es obligatorio que sea igual a lo que se obtiene gráficamente. Si haces este ejercicio en el cuaderno, coloca la regla aquí y te debe dar ese valor. Se halla la suma vectorial entre fuerzas, ya lo hicimos. No se nos olvide que lo que se obtiene matemáticamente debe coincidir con el resultado gráfico. La forma de mecanizar este tema es practicando. Te invito a realizar ejercicios. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo video.